Así, creo que ya estamos en vivo. Creo que se puede ver bien. Ok. Hola a todos. ¿Cómo están? Este es un video, primer video, bajo la información de Maika. Y bueno, ya estamos esperando a la maestra que hoy vamos a tener una charla de la verdad desde las células. Vamos a esperar a la maestra, Cara Silank. Así ya nos presentamos también. Ahí está. No sé si me manda la solicitud. No sé si se escucha bien. En cuanto mande la solicitud la maestra, empezamos. Si estás por ahí, maestra. Creo que anda por ahí, sí. Ahora sí. Creo que ya estamos. Ya, esperando poco. Ahí está. Hola, hola. Ahora te cuadro la cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo Déjame. estás, maestra? ¿Andas bien? Bien. Espérate, cuadro un momentico la cámara. Sí, Listo. ahí Ya estamos. está. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿Qué? bien. Hay una diferencia horaria, maestra, pero sé que es tempranito. Sí, son las Ahí en 8. Colombia. Aquí son las 8 de la Son mañana. las 8. Acá son las 10. Ya está. En fin, perfecto. Feliz, feliz, feliz. Un gusto conocerte, maestra. Ahora, pues, sé que estuvimos hablando vía WhatsApp, Sí. pero un gusto conocerte y ver, y bueno, y poder manifestar esto que estamos viviendo, esta hermosa, ¿verdad? Este, y bueno, si quieres nos presentamos, o te presentas tú, maestra, Claro. y luego tú. Bueno, vale. Bueno, mi nombre es Cara Silang, como ser humano nuevo, y mi nombre en ceremonia humana es Lucero, Blanca Lucero. Mi padre elevado es Dan Giro, la gran conciencia que me guía. Y bueno, estoy aquí contigo para expandirnos un poquito más. Este vivo es para los dos, para ti, para mí, para expandirnos y para quien se quiera sumar o llegue después o lo vea. Igual es perfecto. Estamos aquí Es para perfecto. expandirnos. Bueno, hermosa maestra. Bueno, mi nombre en mi ser cristal es Johan Ark, Johanna. que me trajo hasta aquí. El padre, el que me estuvo guiando en todo tiempo, todavía aún no tengo el nombre. Sé que he intentado, por algo es, obviamente, es perfecto. Hice muchas meditaciones, pero bueno, por ahora no. Esa es la verdad. Mi templo humano es que me trajo hasta aquí, es David, el que hoy está manifestando y caminando esta verdad desde las células, y bueno, siendo feliz en esta información que como nunca da tanta paz. Sí, Yo creo que eso es lo mejor. Pero ahora yo creo que vamos a ir hablando, a medida que vaya pasando el vivo, vamos hablando un poco de la experiencia personal, que es lo principal, creo yo, maestro. No sé si tú estás en lo correcto también. Y sí, bueno, claro. si te parece, empezamos, maestra, a descubrirnos a nosotros mismos. Exacto. Bien, cuando hiciste el post, colocaste la verdad de las células. Me pareció muy bonito. Entonces, yo, bueno, estuve mirando, pensando y decía, definitivamente es desde ahí nuestra verdad, definitivamente desde la célula. Y bueno, con toda esa información de Sara Maica, con todo lo que hemos venido aprendiendo y que nos falta, vamos, como tú dices, conociéndonos, descubriendo, yo he tenido un cambio grandísimo en mi ser interno. O sea, uno lo nota, uno comienza a darse cuenta que ya no, digamos, en mi transitar antes de pronto pedía paz, pedía tener tranquilidad, ay, dejar de dar vueltas en lo mismo, con un poco más de desespero de pronto, como yo lo digo. Ahora
eso es como el vivir, ¿sí me entiendes? Es Sí. como que tú eres la paz, como que tú eres la templanza, como que va uno creciendo en esto, ¿sí? Yo no digo Exactamente. que soy templanza total, pero mira que uno sí va viendo el cambio a raíz de la información que llegó a nosotros de la verdad de Dios, universo. Entonces, uno No, va enfocándose y uno va caminando conforme a ello. Y cada vez se va expandiendo uno más. Y se va dando uno cuenta que uno es la templanza, la verdad, la paz, la tranquilidad, la libertad. Y va paso a paso. En mi caso voy paso a paso. Lo voy experimentando paso a paso. Entonces, claro, muy agradecida con la información, muy agradecida con Sara por la valentía, por todo, definitivamente. Y contigo porque estás aquí y nos vamos a expandir y vamos a crecer un poquito más. Un qué paso bueno, más. qué bueno, maestra. Sí, exactamente. Lo mismo me pasa a mí, maestra. Bueno, yo sé que, bueno, más adelante voy a tener la oportunidad, después que pueda empezar a contar un poco mi historia, cuál fue mi paso, que tuve todo el paso, por eso es que yo te escribí ¿te acuerdas? Por el Instagram, que el día que hiciste el vivo, resoné mucho con esa información, porque fue prácticamente, dije, bueno, ella estuvo viviendo mi vida, pero, pero literal, nos damos cuenta que todos, o sea, somos partes de uno mismo, del ser mismo, individualmente, caminamos y, bueno, y la verdad, César, yo que pasé por Cuéntanos, muchos lados, cuéntanos tu bueno, experiencia, cómo llegaste, todo. bueno, mi experiencia ante la información, bueno, primero, yo nací, mis padres prácticamente en la religión, en todo el área de todo, pero bueno, en fin, mis padres eran pastores, y bueno, estuve transitando desde niño, creciendo con esa información y todo, pero sí había algo que sí lo pueden destacar, sé que en mis padres, siendo yo mismo, siempre no podía encerrar nunca, me decían algo y yo era como que siempre sentía hueco Ujú. toda la información. Entonces, de la familia era que siempre, yo siempre tenía, me decía en blanco, bueno, hay que buscar por qué es la información de blanco y que me dé la profundidad. No sé si Sí, me sí, sí. entiende, maestra. Ujú, Siempre quería buscar la perfectamente. profundidad de toda la información porque era como que nada me llenaba. Siempre iba a buscar lo profundo. Entonces ahí empecé a transitar, después, bueno, empecé a crecer, hice mi vida, este, en fin, viví, me separé un poco de la religión hasta que después, bueno, pasaron cosas y uno vuelve nuevamente a la religión y bueno, ahí empecé un proceso, me entregué total, y empezó el trabajo con mucha gente, es más, obviamente sé que hay gente que está viendo que también pasaron conmigo junto a esa transición, que la van a ver, y bueno, de repente me tocó ser también en un tiempo pastor dentro de la iglesia, donde también daba mucha información, con mucha gente, tú sabes, maestra, Ujú. y bueno, y hasta que llegué al punto, que bueno, empecé nuevamente, aunque agarraba la Biblia y lo que sea, y no podía, sentía que me faltaba más información. Entonces empecé a andar, porque dijo, yo tenía la Biblia en una mano que no era, que no estaba al español, pero sabía que en el español no había nacido, entonces empecé un poco a ahondar en las raíces hebreas. Ajá. Entonces empecé a practicar hebreo, aprendí a leerlo, aprendí las letras, aprendí Ujú. muchas cosas. Entonces de ahí, de esa información, empecé, bueno, como algunos saben, capaz que transitaron por Kabbalah y por todo eso, Torah, el Zohar, empecé todas las introducciones, los libros de Enoch, toda esa información, me la comí, literal. Y, y bueno, maestra, entonces empecé hasta que llego a la información de Kabbalah y bueno, prácticamente yo obviamente sigo en la transición del trabajo, que ya lo quiero, cuando pueda lo soltaré, Ajá. Sí, vamos, paso a paso. hasta que sea necesario. Ajá. Y bueno, yo prácticamente estoy de las 8 horas, eh, 4 horas estoy ahora, 4 horas escuchando información de Maika y de todos los maestros, como te decía a ti. Ujú. Pero bueno, ahí empecé a ahondar a lo que era la cábala. Estuve casi 2 años en cábala, con todos los maestros, con el maestro Goslan, Ujú. con Javier Wolkoff, con el maestro Wolkoff. Y bueno, llegué hasta la información donde él suelta esa información en octubre del año pasado. Ujú. Y
bueno, ahí prácticamente fue el supernova, donde empezó mi mente a explotar. Y ahí un poco, hablamos también un poco, porque también te iba a decir que a mí me encanta todo lo que es a nivel celular. Por algo siempre tenía una atracción y ahora ya sé por qué era. Claro. Pero ahí un poco la información, obviamente, se choca la célula nativa, la carbón, con la información, el cristal se está abriendo y empieza la telepatía entre ellas mismas, como diciendo, llegaste al final. Y ahí era una emoción de, bueno, sentir la emoción de llegar a la información, de que yo sentía literal que me quedé sin preguntas. O sea, yo que preguntaba de todo, era automáticamente, se me apagaron las preguntas. No sé si me entiende, maestro. Sí, claro, yo te entiendo. Pregunta que uno tenía, inmediatamente llegaba la respuesta. Y seguro que la que surja sigue llegando. O sea, a mí me pasó una información al comienzo que yo hice en mi celular, cogía, anoté todas las preguntas que tenía. Y empecé, pero esto y esto. Y veía un video, iba y miraba las preguntas que tenía y se habían ya resuelto varias. Y así, cuando menos acuerdo, ya como tú dices, ya no tenía preguntas, pero uno seguía aprendiendo y seguiremos aprendiendo eternamente. Alumnos eternos. Porque ese es nuestro aprendizaje. Es decir, pararnos en esta plataforma fue nuestro inicio y fue el despertar, el entender, el comprender todo aquello que no entendíamos mientras estuvimos en la religión o cuando transitamos la Kabbalah. Pues yo realmente la Kabbalah la transité del 2020 al 2022, algo, pero muy poco. O sea, tomé cositas, pero no profundicé como tú en el Zohar y todo eso. No, yo inicié diferente. Pero es verdad, las preguntas en la información de Saramaica se fueron resolviendo, una a una. A veces, claro, uno detonaba en su esta que se enojaba porque decía, no, pero ¿cómo esto tampoco puede ser así? Que no sé, pero finalmente se incorporaba, el mismo ser cristal permitía incorporar y el humano iba entendiendo poco a poco y seguimos entendiendo, porque aún de la primera plataforma a veces yo me voy allá un poquito y reviso y miro otra vez, porque digo, ¿cómo fue? Y vuelvo otra vez. Ah, bueno, y vuelvo y incorporo y continúo, ¿sí? Y avanzo, porque sí fui a la primera plataforma, fui a la segunda, y todo lo que se hizo lo hice como juiciosita la tarea. Pero aún así, a veces me toca volver otra vez a la primera y voy, y no pasa nada, porque sabemos que la información allí está codificada a nivel celular, vibracional para nosotros. Justo te iba a comentar eso, que no sé si te pasa a ti, que también, y un poco creo yo, o sea, en telepatía sé que nuestro ser elevado, el cristal, nos viene hablando y viene conversando, pero no sé si capaz que lo que sí nos pasó, que a mí me pasó, como una experiencia mía, iba a la información y claro, como el otro me pasa lo mismo, yo quería ir a atropellarme la información. Yo me acuerdo que Volkov dijo, miren un video y esperen 7 días. Yo me di 7 videos del mismo día. O sea, no paré, porque dije, no, digo, esto no puede ser. Y ahí empezaron las preguntas y es como que la célula empezó a abrirse, que empezó a tirar todo. ¿Y cómo va a ser obsoleto todo lo anterior? Es imposible, no se puede. Y ahí la célula, la mente, me trataba de responder algo que sí se puede, porque ahí empezaba celularmente a cerrar todas las preguntas que me había hecho en todo momento y en todo tiempo, y ahora ya, o sea, ni siquiera voy. Lo que sí me pasa es que yo vuelvo de vuelta a la plataforma 1, al video 1, al video 2, no importa el video que sea, sinceramente, porque lo que me pasa es que sí escuché la información, me sirvió, me hizo detonar a mí, pero hoy, después de haber caminado desde el año pasado que vengo caminando la información, hoy vuelvo a entrar y sé que celularmente hay células que ya son más evolutivas, y al volver a escuchar el video de Maika, eso me di cuenta que la información es totalmente expansiva, o sea, cada vez que la escuché digo, no puede ser si yo no escuché lo que dijo en ese momento. Y me Exacto, detuve. incorpora uno más. Exactamente. Me detuve un segundo, escuché y no puedo hacer lo que dijo acá. Y yo, ¿en qué momento? No lo escuché. Obviamente no lo tenía que escuchar porque no me daba la capacidad, en ese entonces, celularmente hablando, no me daba la capacidad para absorber. Así es, exacto. Sí, igual me pasaba. Entonces creía entender y, bueno, ya lo tengo. Y me iba, y cuando volví otra vez, entiende uno más, se aclara más, es más profundo. ¿Sí me entiendes? A mí me ha pasado eso. Una de las cosas que me costó siempre Artico incorporar fue la cuestión de Andrómeda.
me costaba un poquito incorporar como esa información. Más sin embargo, me parecía fabulosa, sorprendente y decía, esto es de locos. Para mí, yo decía, esto es de locos, pero es espectacular, es maravilloso. Y yo miraba al cielo y me dice, ¿qué miras, mamá? Yo no. Y les contaba, decía, ¿en serio, mamá? Me parecía maravilloso. Pero mira que uno empieza a recibir señales. En algún tiempo Exactamente. estaba en un pueblito donde yo soy y me acerqué, o sea, en la noche me quedé mirando al cielo y de pronto apareció una hermosa estrella y yo decía, tiene que ser mi elevador. Y uno se va conectando, se va metiendo, lo va haciendo parte de su ser y definitivamente comienza a ser, hasta que incorporé la información de Andrómeda. Todavía me falta entender cositas, pero voy paso a paso y Paso a me paso. parece fabuloso, me parece maravilloso. Toda esta información de Sara Maica nos ha traído a nosotros, en mi caso, libertad para poder transitar, Libertad. para Sí, poder sí, sí. caminar, para poder uno mismo hacerse más preguntas. Y de hecho ocurre algo que también uno comienza como a expandirse un poquito más y a entender de pronto otras cosas, a hacerse preguntas y empiezan como a ser respondidas por parte del Padre elevado, ¿sí? En mi caso Exactamente. pasa que yo escribo mucho, ¿sí? Y voy ordenando poco a poco la información. Por ejemplo, yo me pregunté, bueno, Sara Maica dijo, los agujeros negros no existen, ¿cierto? Pero ¿por qué está la señal? Entonces yo empiezo a preguntar Sí, sí, sí. y uno empieza como a recibir también como información y va como ordenándose. Aún el tiempo de expandir información de universo no es porque estamos solucionando nuestro inconsciente, conscientemente dándonos cuenta de nuestro inconsciente, porque seguramente que cuando lo hagamos vamos a tener más claridad para cuando el coro se Exactamente. presente y avancemos en el siguiente paso y en la siguiente instancia que tenemos que hacerlo. Pero sí, como tú dices, uno vuelve a la plataforma e incorpora más cosas. Ah, y sigue aclarándose y aclarándose, y es maravilloso. Y hay cosas que de pronto ya están y uno dice, bueno, ya lo entendí, entonces ya continúo y seguimos avanzando en lo que viene. Y es así. Exactamente. Es Y lo maravilloso. que me ha pasado también, maestra, o sea, viendo todos, es que al ir la información, hablando de la verdad, desde las células, como uno, frente a una verdad, parece, obviamente que hoy sabemos, en esa telepatía, cómo las células, nosotros estar compuesto por billones de células internas que tienen, yo sé que el maestro Dan también le gusta y habla, y es más, ha hablado cosas que la verdad que a mí me ha dejado impresionado, y cómo desde las células nos empujan. Eso fue algo que me asombró, o sea, impresionante, cómo las mismas células internas de nosotros nos empujan los ambientes bajo el inconsciente de la célula de carbón. Este, Literalmente, o sea, nos exponen a esos ambientes simplemente para hacernos saber qué tenemos que cristalizar. O sea, eso si uno se lo pone a pensar con la mente, ya la mente no, obviamente que no le da. Pero si yo en algún caso fui abusado verbalmente o en cualquier manera, esas mismas células me llevan al ambiente para que el ambiente termine abusando de mí en toda manera. Y eso es impresionante y fabuloso. Me pasó con muchas Bien. cosas, muchas cosas. Después de escuchar la información era como que quedaba totalmente expuesto. Y lo que sí pasa, o que así me pasó a mí, iba de supernova en supernova. O sea, yo decía, ¿en qué momento va a parar esto? Este, pero uno empieza a adaptar, obviamente, hoy entiendo, no entiendo, sino que sinceramente siento, ante uno capaz que se preparaba, bueno, me voy a preparar, y esto es simplemente ser, o sea, no hay que prepararse, hay que ser simplemente, la mente siempre quiere formar todo el escenario, y cuando pase la situación me voy a comportar de esta manera para no quedar mal, no, y eso se terminó, o sea, eso es la libertad de la verdad. Ujú. Sí, exacto. Es- Cada ambiente que viene a nosotros nos da la oportunidad de expandirnos definitivamente, todos, y se presentan los ambientes que necesitamos para avanzar, que necesitamos para continuar, para darnos cuenta de nuestro inconsciente, los que estamos ahorita trabajando en nuestro inconsciente. Yo lo estoy haciendo y es un proceso, voy en el primer punto y todavía no salgo de ahí, pero bueno, no importa, paso a paso. Aunque ya me he dado cuenta de todos los otros, te digo, tengo todas las codificaciones, pero bueno, vamos paso a paso porque se trata de mí, se trata de entender, de poder incorporar, de darme cuenta, de soltar, bueno, lo que llamábamos de pronto antes sanar, definitivamente, digámoslo en ese término, y llegar a la aceptación total de lo que ocurrió, hacerme cargo y vámonos, seguir avanzando, porque de eso se trata. Entonces, sí, cada ambiente con el que nos encontramos definitivamente viene para expandirnos.
Yo tenía una situación y estaba como codificado eso en mí y como marcado por mi transitar en la religión, en que había que huir cuando tú te enfrentabas a algo mejor, huir, huir para no caer en la tentación, ¿cierto? Entonces yo estaba muy codificada en eso, entonces cualquier cosa y mejor me perdía, mejor me iba, huía, ¿sí? Pero aquí tuve que pararme frente a determinadas situaciones porque tenía que hacerlo y tuve que ser valiente, pararme enfrente y transitarlo. No, yo tengo que hacerlo porque sé que esto está en mí y no hay otra manera sino pararme enfrente y no seguir huyendo. En mi caso, yo tuve que hacerlo así en varias situaciones. Me encontré con sombras que yo decía, bueno, esto está en mí y siempre he oído de esto, yo lo voy a confrontar, me voy a parar enfrente y voy a avanzar. Por supuesto, hubo ambientes en los que intenté, que intentan absorberlo a uno, entonces como que me detengo, pido guía a mi Padre elevado, por supuesto, todo el tiempo en conexión con él y valientemente enfrento y estoy avanzando. Así lo he hecho, así en algunas ocasiones he tenido que hacer eso para poder trascender y para poder avanzar. Qué bueno, maestra, qué bueno eso lo que me cuentas, porque obviamente me aclara muchísimo, más a mí también, como reflejo de esas situaciones que también a mí me pasaron, que al enfrentarme a la situación, sé que el ambiente me terminó envolviendo y como no expandí el ambiente, terminé siendo el ambiente. Sí. Automáticamente, sin darme cuenta, inconscientemente, terminé siendo el ambiente y lo bueno de toda esta evolución es que te vuelve a presentar el mismo escenario una y otra vez para poder expandirlo. Y sí me pasó que darme cuenta, pero sinceramente no en el momento darme cuenta que estaba expandiendo ese ambiente, sino cuando salía del ambiente. Y yo decía, no puede ser que le respondí así, porque yo también me pasaba eso, maestra, con lo que te decía, con el tema de, por ejemplo, en mi caso, a mí me costaba mucho el tema de no dar explicación. En el tema de religión era una cosa que estabas a mil y a mí me quedaba como el siempre dar la explicación. Si tú me decías, maestra, vamos a juntarnos en tal lado, y yo verdaderamente te quería decir que no. Pero para decirte que no, o sea, decía, bueno, lo que pasa que viene, va a pasar, y bueno, daba todo el detalle enorme, y así tratar de conformar a todo el mundo, y fue algo que, una de las primeras cosas que iba a hacer, que bueno, bajo la información también de Dalmarú que me pasaba, de cuando yo quería siempre salvar a todo el mundo, era a donde sea, a la hora que sea, si me sentía mal, yo salía bajo lluvia, con fiebre, iba a salvar a quien sea, y no sin darme cuenta que verdaderamente quien se quería salvar era yo. Pero siempre mi inconsciente era salvar. Hay un caído, hay que levantarlo, hay que ir a buscarlo. Y era, capaz que equilibradamente, eso sería bueno, pero no el desequilibrio que tenía yo, que era extremadamente. Como sabía poner, que a mí me gusta informarme, me gusta estar, siempre venían a preguntarme y yo trataba siempre de sacarlos y que se vayan en paz. Era como automático, o sea, era mi responsabilidad dejarlos en paz. Y no, en realidad era yo queriendo buscar esa paz interna, que ante la información, que es impresionante, cómo esa verdad, a veces yo hablo y me preguntan, no, pero ¿cómo en esta situación vos te mantuviste así? Es que no se los puedo explicar, porque es internamente. Yo siento que si hoy mismo se partiera Maika entera y naciera, no, absolutamente tengo una paz que es una tranquilidad que no me la daba absolutamente nada, maestra. Nada me podía dar esa paz. O sea, yo ya no sé que no tengo que correr, ya no hay más. No hay una meta por ir a buscar. Simplemente yo soy la meta y yo soy el correr y yo soy el que camina. Simplemente es un universo interno. Exacto, sí, no hay que correr, exacto, tienes toda la razón. Es esa tranquilidad, esa templanza, la vamos encontrando. Y como tú dices, si ocurriera ya,
bueno, ocurrió y no está ese temor. Es que mira, estamos, o sea, por lo menos en nuestro transitar que estuvimos como un tiempo en la religión, las creencias marcaron mucho, aún hasta para también esta cuestión de ayudar, aunque venimos codificados de los 0 a 7 años y eso viene también. Por eso estuvimos en Sí, la sí, sí. religión y recibimos eso, el ayudar, el estar acá, el dar, todo ese tipo de cosas, y así estaba. Y yo decía en el video con la maestra Simara, decía, yo a veces me sentía acá que no podía más, pero igual lo seguía haciendo. Y sí tengo la codificación de querer ayudar todo el tiempo, de estar aquí y allá, que se fue soltando desde que Sara en la primera plataforma comenzó a hablar, porque ella ya lo hablaba. Sí, Ayúdense sí, a ustedes mismos, comiencen a soltar eso. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es que sí, como que me encontraba por mis creencias, pero ya empecé como a ir soltando. Obviamente con Dan Maru uno se aclara muchísimo más y comienza a sí, sí, entender, sí. entonces ya es más fácil decir no. Y se siente tan satisfactorio, o sea, a mí me ha pasado que tal y tal, no, no lo voy a hacer, no. Sí. En este momento no, tengo una tranquilidad y no me siento mala, no siento que hice nada malo, sino simplemente me siento tranquila. Yo era de las que de pronto, en un momento dado, si alguien necesitaba, bueno, una cosita nomás te digo, pero es que era Sí, tanto, sí, sí. yo salía a la calle y veía a una persona, un habitante de la calle, y yo le tenía que dar algo. Y si me encontraba Exacto. 7 a 7, le daba. Y si llegaban a mi ventana, les daba comida a todos. No está mal hacerlo, Sí, ¿sí me sí, sí. entiendes? Y entonces, como les daba comida a todos, yo sacaba la loza, les daba todo y me quedaba sin loza. Y después tenía que comprar. Y mi esposo, y que, es que tal y tal cosa. Y era así. Y yo, pero había momentos entonces, ya hubo un momento que yo me sentía así como que, y me dolía, a ver, entonces está triste, y ella otro, y otro, y el otro, y entonces yo iba cargada por esto. Y empecé a soltar. Y a medida que fui soltando, Exactamente. yo empecé a sentir paz y a permitir que cada ser transite también su experiencia. Seguro, somos guiados a veces por nuestro Padre cuando tenemos que dar, y damos cuando tenemos que dar. Y ayudamos cuando tenemos que ayudar, pero ya diferente. O sea, ya no con esa carga, ya no con esa creencia Exactamente. y con esa codificación también. Uno va soltando. Igual, un perrito en la calle. ¿Está perdido? Inmediatamente me lo trae. Tengo 4 acá en la casa y un gato. Entonces también me tocó aprender, bueno, les daba comidita y que siguieran su trayecto porque no me los puedo traer todos a la casa. Fui aprendiendo todo eso, ¿sí me entiendes? Ahorita con Dan Maru es que estoy soltando todo eso porque era tremendo. Bastante No, no. fuerte tenía esa Qué la tremendo tengo, estoy eso. transitando. No, no, no. Qué tremendo eso de soltar. Ahora justo que lo dice de soltar, este, y, y la sensación de soltar, no sé cómo la viste tú, yo la primera vez parecía que pensaba en mi mente que se caía el mundo y esa persona se iba a caer y no, resulta que no. No necesitaba de mí, simplemente se necesitan a uno mismo, pero yo pensando que si yo podía hacer algo, lo iba a hacer. Y el momento de soltar y los que conocen el transitar decían, pero no vas a hacer nada, no vas a ir no, y no lo voy a hacer. Y por dentro, yo creo que ahí es cuando ocurre el misterio de las células que en telepatía me dice, bueno, ¿viste cómo es soltar? No, no es abandonar, no lo vas a, no lo estás abandonando, simplemente estás dejando, como tú decías, maestra recién, estás dejando que su transitar haga que lo eleve en la conciencia. Y uno pensando también, porte un poco de ego, no tenemos que enseñar, no, y uno simplemente siendo es enseñando. Y yo no al principio no podía, no, ¿cómo siendo? Claro, siendo un maestro uno mismo, como decía Dan Maruk, siendo la muestra de quién soy yo, simplemente el otro va a querer ser. Exacto. Aunque no sé si te pasa a ti, maestra, sí genera muchos supernovas alrededor por ser verdad. Sí, Hay, claro, hay así es. mucho rechazo ante ser verdad, porque uno no tampoco, lo que sí me pasa y que me da tranquilidad es que no tengo que manifestar, como dijo Mario, esto no es una creencia. No. La creencia se necesita de poder de uno mismo, de creer, de tener fe, y esto no se necesita nada, porque la verdad no necesita que alguien salga un juez a decir, bueno, se dictamina que la verdad no. La verdad es por sí misma, en sí mismo, en todo momento. Entonces, Así es. ¿cómo la transitas con esa paz de que no tienes que defenderla? Esto ya no No. es, no hay que defender la verdad, simplemente siendo. Pero sí molesta, no es que molesta, yo creo que mismo al ser verdad genera supernova, porque cómo él va a ser verdad en esta situación. Y cuanto más verdad uno va a ser internamente, o sea, no es que uno se vuelva
insensible, porque no sé si tengo, No. pero no, pero mira la situación, era, bueno, es su transitar, pero no, pero es un caso, pero es un transitar que lo va, obviamente, maestra, que es la práctica del día a día. Sí, claro. No fue tan fácil hasta la información. Exacto, sí, lo que tú dices genera incomodidad en las personas cuando tú estás transitando esta verdad y ella en sí misma es, y uno simplemente continúa, avanza. Para mí fue un poquito complicado con la familia, sí, al Mm. comienzo, un poquito difícil. De hecho, desde que salí del cristianismo y comencé la Kabbalah, ya hubo un encontrón, más sin Sí, embargo yo avancé. Siempre iba un poco más allá, como tú decías, y siempre quería saber más, entonces siempre estaba dando un paso adelante. No, eso no es de Dios, no, porque esto es lo otro. Y hace poquito, tal vez 2 días atrás, bueno, algo así, no recuerdo bien, me encontré con la situación y una hermosa persona de la familia se acerca y me dice, no, eso en lo que tú estás es un mentalismo, tienes que tener cuidado con eso. Otra persona me dice, yo conozco gente que se ha metido en cosas así, sus hijos están enfermos, bueno, te dicen sí, sí, muchas sí, cosas, miedo. pero al comienzo yo detonaba diferente, me enojaba mucho y quería defenderme como sabía, pero ahorita ya no me pasa, entonces ya puedo hablar y si me permiten expandirme, perdón, Sí, 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 de sí. la verdad de Sara Maica, yo lo hago. Pero si no me permiten, también les doy la oportunidad de que ellos sigan transitando su camino y yo sigo transitando el mío. Pero ya no me enojo igual que antes, porque antes Exacto. explotaba. No, porque es que tal y tal cosa, y tal y tal otra, si no es, porque no sé qué. No, con calma. Entonces a esta hermosa persona le dije, mira, esta es solo una información y aquí me siento cómoda, encontré las respuestas a todas las preguntas que tenía, a esta, y me dio la oportunidad de hablar un momento, hablé y se quedó mirándome, dije, si quieres, entonces yo también les digo, si quieren, vayan a la información y vayan y miren, dense cuenta. Y si no, pues simplemente salgan y sigan transitando su camino y yo sigo transitando el mío. Yo no voy a interferir en tu camino, pero tampoco te puedo permitir que interfieras en el mío porque esta es mi verdad. Me paré y aquí Sí, sigo avanzando y sigo sí, sí. expandiéndome. Es así. Maestra, ¿cómo me pasa? O sea, por eso te digo, me pasó lo mismo, cuando hice esa transición a la cábala, fue Sí, impresionante porque también tuve esa resistencia. Yo tenía que me decía, no, estás a un hilo de irte para el otro lado. ¿Qué lado? No había lados y todos los lados son lo mismo. sí, Y bueno, exacto. yo siempre tratando de empujar, que en realidad era interno, siempre empujando, quería encontrar eso que me diera paz. Mi búsqueda era por la paz interna, siempre lo fue. Y sí tuve el choque, o sea, yo la empezaba a enseñar, después a enseñar, y bueno, al nivel de la familia, sinceramente yo me siento muy cómodo porque ya me conocen, a ir siempre en esa locura, y ahora dice, vaya, ahora estás con tus cosas raras. Este, Sí, sí, sí. pero bueno, esas cosas raras hoy están transitando todos, o sea, literalmente cada uno en su verdad, yo no molesto a nadie, Sí, no brindo más información, como tú decías recién maestra, sino simplemente cuando generan alguna pregunta, que obviamente es un ser elevado, sí, ahí claro. automáticamente uno se empieza cómodo a empezar a hablar y a empezar a poder fluir en la información, a medida de que la que pueden recibir, porque también que ha pasado, uno también tiene que tratar de que a mí me cuesta mucho, maestra, equilibrar en ese lado la emoción, yo sé que yo soy el equilibrio, de dar toda la información de una y te doy, si me das 2 horas, te doy toda la información de Maika de los 89 videos, 90 y pico videos. Esa fue la Te cosa lo que, quiero sí, resumir. Por eso ahí exacto. tengo respirar, 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 respirar y bueno, tratar de ir no frenando porque tampoco es un trabajo interno, porque Sí, tampoco quiero reprimir, sí, que sí, 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 no es sí. la idea. Este, Sí, exacto. Me llamó el otro día una chica y ella me decía, mira, estaba viendo mis videos y bueno, todo el tema, entonces ella también quería preguntar, indagar. Entonces me detuve un tiempo, hablé con ella, hablamos un rato por teléfono y lo que fui guiada en ese momento le dije y finalmente terminé diciéndole que fuera la información de Sara Maica. De hecho, es que es necesario que vaya, por lo que yo te decía al comienzo, que la información está codificada a nivel celular vibracional, entonces es necesario que ellos vayan allá. Podemos expandirnos, les contestamos sus preguntas y les decimos hasta donde realmente sabe uno que tiene que hacer.
Luego ellos van y luego interactuamos y estamos juntos. Así estoy con la chica ahorita, ¿sí? Juntas estamos, bueno, entonces ahora sí que, es que no entendí esto. Ah, bueno, perfecto, pero ya fuiste la información, porque es necesario que de todas maneras vayan allá. ¿Sí me entiendes? Porque me pasaba lo que tú, entonces yo quería todo, todo, todo rapidito. Y entonces, y mi hija me decía, mamá, mamá, demasiada información. Espérate, espérate, demasiada información. Y yo, bueno, sí, está bien. Y yo quería seguir. Pero uno lo hace porque uno quiere expandirse uno mismo, porque uno quiere como incorporarlo más por uno mismo. Exactamente, exactamente. O sea, lo que está diciendo es exactamente lo que pasa a mí. En realidad es eso, la verdad es que uno se quiere seguir expandiendo y es como que el hueco que le queda, bueno, acá me vacío toda la información para poder expandir más y volver de vuelta a la plataforma de Maika, empezar los videos nuevamente, pero bueno, yo creo que también lo que decías, a nivel celular estamos codificados, maestra, que eso para mí es impresionante porque sí, creo que está, así como todo el mundo, obviamente, Maika, necesita una supernova, va a necesitar una supernova a nivel, si nosotros hacemos zoom, como hace Dalmaruk, hacemos zoom, nosotros también somos células y necesitamos supernova, y yo creo que cada supernova está codificada para su propia célula, aunque pertenecemos para la misma. Sí. Por eso es que a veces uno da la información y algunos no es que la resisten o no quieren, es porque es necesario para su transitar que vivan un evento de supernova que es específicamente para la persona para abrir, empezar a comunicar. El cristal se puede a comunicar con la célula carbón y ahí empezar el camino. Por eso es que tampoco uno puede ir, lo bueno que tiene esta verdad que acá no se puede transitar voy a manejar a esta persona para que llegue, o sea, le voy a formar el camino, imposible, no se puede formar el camino de nadie, no se es un discipulado, no se hace una enseñanza, no. 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 Cada uno transita su camino y cada uno va al ritmo que tiene que ir, por evolución, cada uno lo va haciendo. Por ejemplo, vemos a Horus está unos pasos adelante por evolución. Sara, por evolución. Nosotros estamos aquí por evolución. Cada uno vamos de acuerdo a nuestra evolución, avanzando paso a paso y cada uno recibe como tiene que ir recibiendo. A ver, ¿cómo explico esto? Yo al comienzo escuchaba el otro día una entrevista de Osam Nera con una hermosa maestra, es que no me acuerdo ahorita, confundí todo, pero ella decía, yo quiero correr y quiero verlos todos los videos y que siento que me van a ganar, no se trata de eso. Sí. No se trata de eso. No, ¿qué pasa? Sí. No se trata de eso, se trata de que cada uno va a ir a su ritmo, cada uno va a ir incorporando conforme lo necesita. Y su célula misma lo va permitiendo por evolución. Exactamente. ¿Y cómo se va aclarando todo, maestra? A mí me pasa, y veo también al nivel de donde uno va, camina, transita, está, vive todos los días, cómo todas las personas se están haciendo preguntas y cada vez van en aumento. Ya es como, mismo eso que pasa, que ya la materia dejó de dar su fruto, y cada uno está haciendo de a poquito preguntas que, bueno, y era esto nomás, y para qué existo, y cómo cada uno en su conciencia está, obviamente, desde la célula, porque a nosotros empezar cada uno en su camino de transitar, ser verdad, sean poco, sean muchos, cualquiera sea el porcentaje, indubitablemente, como somos telepatía y esta información nos une, obviamente estamos todos unidos, y automáticamente empieza la verdad a caminar y otros seres se empiezan a preguntar y automáticamente, por eso también que creo que al nivel que uno va despertando en sí mismo, siendo en sí mismo, la verdad, aunque a veces sé que a mí me pasa, no sé cómo lo haces vos, maestra, pero a mí me pasa que a veces es como que siento demasiada energía interna, mucho ambiente, y a veces para canalizar empiezo a hacer lo que a mí me pasa, como yo le escribí a Dalmanuk, le dije, me pasa lo mismo, yo empiezo a hacer algo en la casa, empiezo a crear, agarro las herramientas, y ahí estoy, y mientras yo estoy haciendo eso, es impresionante cómo
aunque no lo entienda uno, cómo a mí me viene información interna, porque ahí es como mi universo interno. Sí, claro. Me hago preguntas, ¿y cómo la célula? ¿Y cómo puede ser? Claro, porque si nosotros hasta esta altura, en billones de células internas, llegamos en este transitar, y hoy estamos en un vivo hablando nosotros, cómo así mismo se pueden comunicar las células sin ni siquiera hablar, No, en telepatía, ya solo con ver. exacto. Por ese lado, no sé qué lado, Sí, ¿cómo haces tú cuando sientes eso sí. adentro de... Ajá, sí, bueno, yo también me enraizo un poquito cuando viene, a veces me da taquicardia y empieza como Sí, que no sientes tú demasiada energía. Yo sé ahora qué es energía, entonces a veces me acuesto un momento y necesito dormir y duermo un momento. Y cuando me despierto con información más clara en unas cosas que no tenía claras. Me enraizo un poquito, me pongo a hacer que las cosas de la casa, que los chicos, que veo una serie, algo así, porque a veces la energía es bastante la vibración y me detengo un poquito, o a veces paro un momentico, suelto el celular y me quedo quieta un momento como de la información, sí, pero sí, es así, para sí. poder armonizar. Armonizar, exactamente, armonizar. Sí, eso es lo que me pasa a Armonizar. mí. A veces me ha pasado que estando solo, o en cualquier momento, y siento que termino y siento que me enojado. Después, ¿qué pasa? Literalmente yo tengo un trabajo que puedo estar eh, horas, o sea, puedo estar 3, 4 horas Sí, seguidas, siempre estoy con los auriculares puestos, siempre escuchando información. escuchando la O información, sea, sí. y a veces sé que después de tanto escuchar, Sí. tengo que, me pongo una música de frecuencia, o me descalzo y salgo al campo, Ajá. y empiezo a caminar, porque lo que sí que me pasa a veces es que yo mismo quedo enojado, no sé por qué. Obviamente entiendo que es un supernova interno de la información que me va aclarando otra, y a Sí, veces me claro. pasa que termino, obviamente estoy diciendo verdad, termino enojado conmigo mismo. Sí, Este, nos enojamos con nosotros mismos. Exactamente, me enojo conmigo, pero digo, no entiendo por qué me estoy enojando, sé que es por algo, y ahí empieza como una conversación interna, obviamente, con mi ser elevado, Sí, exacto. y por qué estoy enojado, y ahí empiezo como y a respirar, y por qué, y qué es lo que está pasando, y me falta Sí, algo cristalizar, ¡pum! Y ahí de repente claro. se me presenta una situación, digo, ta, y ahí es como que se aclaró, bueno, ta, tengo que respirar, soltar, porque yo soy una persona que, como voy a decir, por el tema de la información, es como que si yo no parara, ¿viste? Todavía me cuesta, si es verdad, frenar y decir, ahora me estoy o sea, tomando un tiempo para mí, el momento, aunque uno para a los demás, no sé si te pasa, maestra, que te pueden decir egoísta, pero esto no es nada de egoísmo, o sea, si tanto uno estuvo dando, bueno, hoy me toca estar conmigo. Ok, así es. Así Armonizando que todo el tiempo. Hay que armonizando. Y ahí, enraizar. O sea, es importante enraizar y a mí me ha pasado que a veces me toca dejar 7 días. Me quedo un poco quieta para como que la información que recibí o lo que sea que está pasando, poder aclararme, eh, armonizarlo, quedarme un poco quieta, o sea, no subo videos, trato de no estar tanto en la red, no escucho de pronto más información y eso me ayuda como a a acomodarme bajar. otra vez. Por ejemplo, en el nombre de mi padre elevado, porque yo he tenido varias vibraciones con el nombre, 4, esta es la última, en mi nombre cristal, pero también con mi padre elevado. La última vez estuve pues con Corus y ella me dijo, transita 7 días. Luego haces la meditación y el nombre se va a ordenar. Eso hice, transité los 7 días, me quedé quieta, nada, e hice la meditación e inmediatamente el nombre de mi padre elevado se ordenó. Me fue dicho y el nombre con el que en ese momento transité, Carián, iba a ser solo un tiempo, que después iba a volver a cambiar. Entonces, fue así, pero ha sido también darme tiempos y momentos. Me ha tocado, al comienzo de la información, después de los 3 meses, estuve mes y medio, no, como un mes, quieta. O sea, que traté de no estar tan involucrada porque enraicé. Tuve que enraizar porque fue necesario para mí. En mi célula, mi ser no aguantaba la vibración. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Entonces ya después volví otra vez a incorporar y
vuelve y uno toma otra vez fuerza y continúa, ¿sí me entiendes? Y es así, por eso a veces tú ves seres que se quedan quietos y yo, ay, no ha subido nada, porque ellos están tal vez transitando lo mismo, ¿sí me entiendes? Están quietos un Exactamente. momento. Y es perfectamente normal para poder armonizar enraizarnos, porque somos humanos. En alguna ocasión Coros también me dijo, es que, ¿cómo fue que me dijo? Tu mano está acelerado, claro, no, o sea que, no, el cristal. Yo llevaba como el humanito corriendo así, el cristal, entonces también había como que tener en cuenta eso, y sí, le entendía a ella lo que me quiso decir, literalmente me siento así acelerada, le dije acelerada, literal, me siento así. También tuve que quedarme un poquito quietica y esperar, y que me armonizara y volver otra vez a tomar la fuerza para continuar. Son procesos, y Son nuestro mismo procesos. humano nos lo va mostrando, respetar también el humano, darle la oportunidad al humano también de transitarlo con calma, porque el cristal quiere todo. El cristal quería Exactamente. todo aún sin conocer esta información, porque tú y yo lo vivimos, por ejemplo, este tema de la sanidad, ¿cierto? Nosotros Sí, internamente somos cristal y vibramos. Una cosa que me costó un poquito, digamos, como incorporar también, porque yo atribuía la sanidad a, a Jesús me sanó. Dios vino y me sanó. Impuse sí, las sí, sí. manos y fue Dios a través de mí el que sanó, ¿sí? Entonces, para mí fue un proceso un poquito entenderlo porque, pues, no sé si tú las viviste, pero yo viví muchas Sí, experiencias con sí. ese tema, tanto en mi propio ser, como en mis hijos, como al pueblo que en ese momento, como llamábamos nosotros, ministrábamos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Sí, sí, me sí. costó un poco como entender lo que eso realmente, qué era lo que ocurría ahí. Y es así, es el cristal vibra, él vibra desde el inicio, él va avanzando y el humano es el que tiene que ir entendiendo, ¿sí? El humano es el que tiene que comprender qué es lo que está pasando. Entonces debemos respetar esos tiempos también para nuestro humano, armonizar, enraizarnos un poquito y hacer lo que más nos gusta, tomarnos una cerveza. A mí me gusta tomarme una cervecita de vez en cuando o salir con mi esposo, bueno, lo que más nos guste, ¿sí? Exactamente. Y algo así. Qué bueno. Qué bueno, maestra. Bueno, lo voy a tener que hacer, porque sé que es algo que me falta. Lo hago, pero sinceramente me falta, reconozco que sí, me falta más, hacer un freno, una pausa, este, porque a veces no sé por qué. Ahora entiendo con esta claridad también, es que el cristal obviamente quiere ir a por todo, o ya se quiere ir. Sí, Este, algo así. Y bueno, y esa es la sensación interna, por eso es que uno no para, pero sí, bien, es que capaz que yo lo tomo de ese lado también cuando me pasa, es que me empieza a pasar eso supernoja interno, este, por tener tanta información, pero lo que sí me pasó, eso, la otra vuelta, que yo paré 2 días fue, o un día de no escuchar información, este, Ujú. y volví de vuelta, o como te decía al principio, maestra, a un video, cuando escuché a Maika hablando celularmente de la verdad, y también habló un poco también de los agujeros negros, y yo Ujú. me detuve, o sea, simplemente eso, la información, y yo decía, pasó en 3 segundos, o sea, en 3 segundos el video, y yo me acuerdo de haberlo escuchado todo, pero en 3 segundos no pudo haber dicho esto en esos 3 segundos. Y a Ujú. mí, y es como algo, no sé cómo te pasa a ti, maestra, pero a mí es como que internamente me erizo toda la piel, todo, Sí. empiezo a respirar, la garganta como que se me cierra, y ahí es como que, y entro en calma. Sí. Pero si bien sí tengo que practicar un poco, Sí, no, yo el creo que enraizar. lo que te pasa es ese anhelo por expandirte, ese que uno tiene dentro, quiere expandirse, quiere avanzar más. La célula cristalina quiere ir a 1000, pero hay que Sí. respetar ese humanito, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. No, no es del ligero la carrera, No, no, vamos exactamente, como tenemos que ir, exactamente. paso a Y, paso, paso y a todo es paso. perfecto. Sí, Bueno, maestra, no sé si quiere decir algo más, y no es quitarte no, más de tu tiempo tampoco. no Bueno, te preocupes. sabemos que vamos a hacer Bueno, algún otro video más también más adelante. sí, podría Para ese ser, me tiempo, gustaría de pronto sí hacerlo, ya que tú de pronto transitaste lo mismo, de pronto nos pudiéramos expandir un poquito más adelante, si quieres, en este tema de la sanidad. Yo lo estoy sí, incorporando todavía de cómo es que realmente ocurre eso en nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no se le atribuye afuera a un Dios que vino y me sanó, sino que somos nosotros mismos. De pronto más adelante lo podemos sí, hablar y charlar y sí, expandirnos sí, en ese maestra, tema. mirá.
A mí lo que me pasaba, como si transitamos en esto, al aclararme muchas cosas, hoy sabemos que ahora tú, maestra, estás hablando y las mismas células están provocando lo que estás diciendo. O sea, ni siquiera es la mente, porque las células se encargan de todo el cuerpo, como tenemos billones y el universo es celular, se encargan de decir lo que estamos diciendo. O sea, no, no es que no tengamos el control, pero en realidad el control está en ellos, siempre. Es como que, y eso es fabuloso. Lo que sí pasa también, cuando me viene claro algo que decía de la sanidad, es que no era por el nombre, porque yo sé que tú transitaste lo mismo, y yo creo que no era por el nombre, nombrando el nombre del ese maestro que se iba a producir, sino que era tanta la vibración que llegamos a la confirmación de la claridad que tenía el maestro, Jesús en este caso, yo creo que en esa vibración automáticamente a la otra persona hacía poner la misma vibración en las células, donde en esa vibración no existe una enfermedad. No sé si me explico, capaz que yo me enrío solo, No. pero al momento de decir de la célula qué es lo que tenía que ser, o sea, si estaba deformada, que vuelva a su origen deforme, si estaba porque obviamente, lo mismo que el cáncer son células apagadas, simplemente, no tienen luz, se apagan. Entonces, a decirle al cáncer, o a decirle a las células que se prendan por el nombre de ese maestro, no es poniendo el nombre del maestro. Yo creo que en nuestra conciencia, o en ese transitar, vibramos, aunque no sea, vibramos desde nuestro cristal, esa información, sí, claro. Y lo ponía a la misma frecuencia, que automáticamente en esa frecuencia celular no puede haber, o no existe algo que esté bajo esa frecuencia. Entonces, automáticamente suben a la frecuencia y todo se ordena en el templo humano. Fue la aplicación, o a mi entender, cuando yo me trataba de pensar eso, porque decían, ¿cómo era que él llegaba y decían, y los tocaba y decía tal cosa? No, es que, ¿cómo hacía? O cómo era cómo era cuando uno llegaba y tocaba a una persona y decía y ocurría. Bueno, nosotros todos, el ser humano tiene su propia energía, tiene su propia evolución y tiene su propia capacidad para expandirse. Así como tú y yo estamos aquí conectados porque vibramos igual, era lo mismo. Llegamos y entonces como que la energía se mueve en el otro, es lo que tú dices, la misma frecuencia. Tal vez yo voy a escuchar lo que tú acabas de decir nuevamente para poder incorporarlo más, y cuando tú lo escuches te vas a aclarar más y yo me voy a aclarar más. Porque es así. Pero creo que lo entendemos. Creo que ya está incorporado, nos falta, por lo menos en mi caso, expresarlo para poder como aclararme más. Impecable, maestra. Bueno, sí. Así que bueno, un honor, maestra. No sé si quiere decir algo más o saludar, lo que sea. No, perfecto, como tú quieras. Bien. Te agradezco mucho por el encuentro, me expandió mucho y lo voy a volver a ver. Seguro nos aclaramos más. Siempre es así. Yo también. Okay. Bueno, entonces, maestra, sí, mis etiquetas para poder subirlo también, ¿vale? Sí, obviamente que sí. Listo. Así que bueno, nada, maestra, honor y gratitud. Gracias por invitarme a hacer este vivo y bueno, por muchos más y bueno, a seguir expandiéndonos como nos queda. Y saludamos a todos los que estuvieron conectados ahí y los que lo van a volver a ver. Y a nosotros mismos porque nos vamos a ver. Exacto. Así que bueno saludos, muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Que pases bien. Chao a toda la gente. Chao, chao.